Esta noche en el sur de la frontera, incertidumbre para los jóvenes beneficiados al DACA en Estados Unidos. Albergues de migrantes en Ciudad Juárez registran baja afluencia. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. En el discurso más largo ante una sesión conjunta en el Congreso, el presidente Donald Trump defendió sus políticas migratorias y habló de temas como el Canal de Panamá o la guerra en Ucrania, mientras algunos demócratas protestaron en contra del trabajo de la administración. Desde Washington nos informa Julia Riera de La Voz de América. America is back. Con estas palabras, el presidente Donald Trump comenzó el discurso presidencial más largo ante una sesión conjunta en el Congreso. La inmigración fue uno de los temas principales. El mandatario dijo que el número de cruces fronterizos del mes pasado fue el más bajo jamás registrado, y mientras agradeció a los funcionarios de su administración por su trabajo en la frontera, defendió sus políticas de deportaciones masivas. 21 millones de personas en los últimos años han afluido a Estados Unidos. Muchos eran asesinos, traficantes de personas, tratantes de personas, miembros de pandillas de otras ciudades de todo el mundo, debido a la política de frontera abierta tan peligrosa y tan loca. Ya están enquistados en nuestro país, pero estamos sacándolos a un ritmo bien acelerado. Por otro lado, se refirió al Canal de Panamá. Anuncio esta noche la creación de una nueva oficina de astilleros en la Casa Blanca y vamos a dar incentivos fiscales para que se construyan acá los buques. Vamos a tener un gran impacto para acentuar y mejorar la seguridad nacional. Vamos a reclamar el Canal de Panamá. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha rechazado en varias ocasiones ceder el canal a Estados Unidos. Y en materia de política exterior, el presidente adelantó que recibió una carta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Dice que Ucrania está lista para ir a la mesa de negociación tan luego como sea posible para acercar la paz. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, dijo él. Y añadió que ha recibido señales fuertes de que los rusos también están listos para la paz. Pero el discurso de Trump no estuvo exento de polémica. Algunos representantes demócratas llevaban carteles para protestar en su contra. Y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, invitó a abandonar la sala al representante de Texas, Al Green, quien gritó repetidamente a Trump que no tenía mandato para recortar el programa de salud Medicaid. La respuesta demócrata en español estuvo a cargo del congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, quien justamente pronunció su discurso desde una clínica. El presidente Trump no dijo nada de fortalecer las clínicas como esta. Su gobierno amenaza con disminuir el acceso a la salud y eliminar el Medicare, el Medicare, al que los trabajadores han aportado durante toda su carrera y que es la fuente de salud para los retirados. Por otro lado, recalcó que, según su opinión, las medidas migratorias de Trump están diseñadas para crear un reino del terror. Queremos una nueva ley de migración que asegure la frontera, que proteja a los soñadores, a los trabajadores agrícolas y que mantenga nuestras familias unidas, familias inmigrantes que buscan ser parte de la prosperidad de nuestra nación. Al llevar tan solo un mes y medio en la presidencia, la intervención de Trump no fue considerada como un discurso sobre el Estado de la Unión, aunque siguió el mismo protocolo. Julia Riera, Voz de América, Washington. Y tenemos un análisis precisamente de estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en voz de Insami. La inmigración ha sido central en el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Solo en la primera semana en el cargo firmó 10 decretos y emitió una serie de órdenes ejecutivas para cumplir sus promesas sobre deportaciones masivas y seguridad fronteriza. Mientras algunas de esas acciones se ejecutaron de inmediato, otras enfrentan recursos legales. Esto ha despertado miedo, preocupación e incertidumbre en la comunidad inmigrante. Sigue con su misma retórica
en su misma posición, con medidas siempre restrictivas para las poblaciones migrantes y además el sueño de deportar masivamente a las poblaciones que están dentro de Estados Unidos. Incluso en un momento dado con órdenes ejecutivas que riñen con la Constitución de los mismos Estados Unidos. Pero incluso con muros, por decirlo así, muros no físicos, sino que muros a través de usar el ejército, para, no solamente dentro de Estados Unidos, sino que fuera de Estados Unidos. El arresto de migrantes, deportaciones, controles fronterizos y la suspensión de programas humanitarios como el Parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y el cierre de la aplicación móvil CBP One con la que los migrantes en México podrían solicitar una cita en alguno de los puntos fronterizos y optar por una medida que les permitiera ingresar legalmente al país son parte de las acciones ordenadas por Donald Trump. Para empezar, bloquearon lo que es el hecho de que los nacidos dentro de Estados Unidos, que son hijos de personas migrantes irregulares, no sean ciudadanos. Eso obviamente viola a la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual ha sido detenido por un juez federal. La otra que es bien importante es la pausa indefinida que había puesto a la Ley de Asilo y Refugio Ejecutivo, lo cual se le ordena reanudar la ley de asilo y de forma como estaba en la Constitución o en las normas de Estados Unidos. Otra que también la Corte Federal ha detenido es el hecho de poder entrar a los recintos religiosos. En su reciente discurso a la nación, el presidente estadounidense destacó los resultados obtenidos en los primeros días de su gestión. Además, cuestionó el programa Fronteras Abiertas implementado por la administración Biden y afirmó que fue una política peligrosa, ya que en los últimos 4 años, 21 millones de personas llegaron al país norteamericano y que muchas de ellas eran asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otra clase de delincuentes. Este es un informe de Kelly Abrego. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, qué gusto saludarte, aunque no con buenas noticias. Y es que, según nos hemos enterado, se ha incrementado el número de redadas en Los Ángeles. Adelante, te escuchamos. Un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión. Como tú ya bien lo mencionabas, es momento de actualizar todo el panorama y la incertidumbre que están viviendo las familias inmigrantes acá en los Estados Unidos, pero también cuál es el futuro para miles que todavía se encuentran varados en la frontera sur. Y es que desde que asumió Donald Trump la presidencia, más de 80 órdenes ejecutivas, entre estas 15 que hacen referencia al tema migratorio, se han ejecutado, entre las que cabe mencionar las redadas por parte de ICE en colaboración con la Border Patrol y también las autoridades locales. Acá en Los Ángeles, los activistas pro migrante en conjunto con las familias indocumentadas han salido a protestar en los últimos días ante los incrementos de capturas y operativos que se están teniendo en ciudades santuario como estas. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han intensificado operativos para detener y deportar a inmigrantes en algunas ciudades del sur de California. Estas acciones han sido denunciadas por los activistas pro migrante, pues aseguran que las autoridades locales también están colaborando con las medidas. Los Angeles Police Department collaborating with ICE. Ante eso, decenas de personas opuestas a las deportaciones masivas que tiene en marcha la administración de Donald Trump salieron a protestar para pedir que se detengan estas acciones. Pues sí hay mucho temor, más por los niños, porque hay niños chiquitos que se han quedado solos, porque se han llevado a sus padres, y es muy triste todo esto, ver cómo están separando familias, es muy triste todo esto. Espero que el presidente recapacite y tenga mejor corazón para todos, no nada más para uno solo país, sino para todo el país, porque los inmigrantes somos los que hemos hecho este país. Yo soy de Guatemala
tenemos derecho, nos quedamos aquí porque nosotros somos dignos, pero somos trabajadoras, no hacemos nada. Lo más preocupante de todo es que la operatividad que mantiene ICE en el país norteamericano está provocando que la comunidad inmigrante tenga un ausentismo en las calles, las escuelas, incluso en los supermercados, por miedo a ser capturados y deportados. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El gobierno de los Estados Unidos en los últimos días ha lanzado una campaña de autodeportación para las familias indocumentadas en este país, una situación que ha sido reprochada por los activistas promigrantes. Se centra en una campaña de pánico a través de esa millonaria inversión que ha hecho el Departamento de Seguridad Interna sobre esos videos que van a ser pautados en diferentes medios de comunicación para pedirle a la gente que se autodeporte. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la gente se va a autodeportar sin pasar por un debido proceso, como demandan las leyes federales. Ahí nos está demostrando la incapacidad de este gobierno verdaderamente. Y lo que queda es resistir legalmente a través de los derechos que concede la Constitución y el debido proceso de las leyes federales para poder acceder a remedios migratorios a los que pueda calificar las personas con la debida asistencia, orientación y representación legal que proveen algunas de nuestras organizaciones. Y se ha conocido sobre una propuesta de ley para que los amparados en DACA y TPS puedan legalizarse. Pero esto es factible. Alianza Américas hizo un análisis. Es la cuarta vez que congresistas estadounidenses presentan la ley bipartidista del sueño y la promesa estadounidense, que propone el camino hacia un estatus legal permanente a los Dreamers, inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. También incluye a los beneficiarios del estatus de protección temporal y de la salida forzosa diferida. La legislación establece lo siguiente: ofrecer un camino hacia la ciudadanía a los Dreamers elegibles, dándoles el estatus de residencia permanente legal; proporcionar a las personas con estatus de protección temporal o salida de ejecución diferida el estatus de residente permanente legal; proteger a los Dreamers y a las personas con TPS durante su solicitud de alivio bajo la ley del sueño americano y la promesa; proporcionar a los Dreamers elegibles acceso a ayuda financiera federal; evitar penalizar a los estados que ofrecen a los estudiantes indocumentados la matrícula estatal debido a su residencia. La ley les otorgaría una residencia permanente condicional por 10 años, lo que les permitiría solicitar la ciudadanía después de 5 años como residentes permanentes legales. Los requisitos incluyen que la persona esté presente físicamente de forma continua en el país, que apruebe una verificación de antecedentes y que esté inscrita o haya completado determinados programas educativos. Crearía un estatus de residencia permanente condicional válido por hasta 10 años que los beneficiarios de DACA elegibles podrían obtener si cumplen ciertos requisitos. También permitiría a los beneficiarios de este programa obtener la residencia permanente tras cumplir los requisitos de la residencia condicional y demostrar que han completado al menos 2 años de educación superior, servido al menos 2 años en el ejército o trabajado por al menos 3 años. Para las personas que llegaron a Estados Unidos siendo mayores de edad y están amparados por el TPS y DED, deben tener al menos 3 años seguidos en el país. Finalmente, la ley también aplicaría a los beneficiarios de TPS y DED, permitiéndoles obtener el estatus de residencia permanente si han estado en Estados Unidos de manera continua durante al menos 3 años antes de la aprobación de la ley, han demostrado que eran elegibles o tenían TPS en el 2017 o DED en el 2021 y cumplen con los requisitos generales de admisibilidad. En 2017, la administración Trump anunció el fin de DACA, destacando una serie de demandas que pausaron la expiración de estos beneficios. En enero de 2025, un juez federal determinó que DACA era ilegal, sin embargo, permitió que continuaran las solicitudes de renovación de beneficios. Actualmente, el gobierno estadounidense no está procesando nuevas solicitudes. Aunque la propuesta resulta esperanzadora, expertos en el tema migratorio señalan que el camino para la aprobación de esta legislación no es fácil. Es importante entender que tal como está escrita, esta propuesta de ley sería muy difícil de aprobar,
considerando que la administración Trump ha sido muy crítica de cualquier programa de legislación y protección, especialmente el programa de TPS. Este es un momento para que las comunidades inmigrantes y nuestros aliados estemos unidos en promover programas que protegen a nuestras comunidades. Congresistas revelaron que los Dreamers y los beneficiarios de TPS hacen importantes contribuciones económicas y fiscales cada año. Los beneficiarios de DACA pagan aproximadamente $6.2 mil millones en impuestos federales y $3.3 mil millones en impuestos estatales y locales anualmente. Llegaron a Estados Unidos a la edad de 6 años, es decir, que han estado en el país durante 20 años. Muchos de ellos son propietarios de pequeñas empresas. El Centro para el Progreso Americano estima que el PIB nacional podría crecer en $799 mil millones durante la próxima década si se les brindara a los Dreamers un camino hacia la ciudadanía, mientras los beneficiarios de TPS han estado viviendo y trabajando en los Estados Unidos durante décadas, han formado sus familias y contribuyen significativamente a sus comunidades y a la economía de esa nación. Una oportunidad de regularizar su estatus que les permitiría quedarse en Estados Unidos protegidos de la deportación y vivir y trabajar en sus comunidades de una manera más segura. La aprobación de esta ley tendría un impacto positivo en las comunidades migrantes. Esta ley sería transformadora para muchos inmigrantes que han vivido en Estados Unidos con estatus irregular durante décadas. Este es un momento para que las comunidades inmigrantes y nuestros aliados estemos unidos en promover programas que protegen a nuestras comunidades. Este proyecto ha sido presentado ante el Congreso en otras 3 ocasiones, en 2019, 2021 y 2023. En las primeras 2 logró pasar la Cámara de Representantes, pero no fueron consideradas en el Senado. La última, en 2023, fue remitida a las comisiones de Justicia y de Educación, pero no pasó de allí. Las leyes deben ser introducidas nuevamente con cada cambio de Congreso. Se estima que en total más de 5 millones de personas podrían beneficiarse de esta legislación, señaló una de las organizaciones que apoya la propuesta. Hasta septiembre de 2024 había unos 538 mil beneficiarios activos de DACA, la mayoría de México, El Salvador y Guatemala, mientras más de 863 mil personas tendrían TPS. Este es un informe de Kelly Ábrego. En más de 2 ocasiones, el programa DACA, que acoge a los jóvenes soñadores acá en este país, se ha visto en riesgo de ser suspendido. El panorama todavía no es nada alentador para ellos. DACA es una política migratoria creada en el año 2012. Que aplaza las deportaciones de aquellas personas que llegaron a Estados Unidos sin documentos cuando eran niños. No solamente queremos un permiso de 2 años, estar renovando, estar pagando, queremos algo permanente. Y es que este programa ha estado en un estire y encoge a lo largo de los últimos años, ya que ha sido desafiado en diferentes cortes su legalidad. Y ahora la incertidumbre crece, ya que la nueva administración liderada por Donald Trump ha intensificado su represión contra este tipo de programas. Un poquito más de 500,000 de personas estaría perdiendo este beneficio de permiso de trabajo, que sabemos que muchos lugares piden un seguro bueno, pues lamentablemente estas personas son las que mantienen la economía, ¿verdad?, del país. Entonces esperemos que sí, sabemos que esta administración está un poquito difícil, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir presionando la comunidad, nosotros con otras organizaciones, pues para que seguir presionando y presionando para que nuestros DACA recipients pues puedan tener algo más que un permiso de trabajo. Cabe resaltar que los beneficiarios de DACA todavía están protegidos de una deportación, siempre y cuando continúen renovando el estatus en la fecha prevista. Recomendarles que renueven lo más pronto posible para que no se queden sin ese permiso o ese apoyo para no deportación. También estamos recomendando que usen el Advance Parole. ¿Qué es el Advance Parole? Que salgan del país, ya sea de trabajo o una emergencia familiar, para que puedan regresar con una entrada legal. La entrada legal les va a beneficiar en un futuro para que puedan someter sus papeles. Pero ahorita sí lo que sí estamos tratando es de renovaciones a 6 meses antes de que se venza la DACA, para que también estas personas no se queden sin un permiso de trabajo. Los abogados expertos en el área han reiterado que si el DACA de un beneficiado ha expirado,
todavía es posible su renovación hasta 12 meses después, debido que no se están procesando nuevas solicitudes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y la cooperación descentralizada y el liderazgo local son temas fundamentales en la migración. Agenda Migrante con la opinión. Ante las estrictas medidas migratorias implementadas por Estados Unidos y el posible retorno de quienes no cuenten con un estatus legal en el país norteamericano, organizaciones sociales insisten en la necesidad de crear mecanismos para la reintegración social y económica de estas personas. Proponen explorar la cooperación descentralizada con el fin de conectar gobiernos locales de distintos países para trabajar en soluciones adaptadas a las necesidades de sus comunidades. La proximidad de los gobiernos locales a la ciudadanía. Esto puede ayudar a tender puentes entre la ciudadanía y lo público, que es un tema que últimamente y en el contexto actual está en horas muy bajas, ¿no? Hay mucha desconfianza ciudadana hacia lo público y mucha desafección. Aquí los gobiernos locales y la cooperación descentralizada tienen un papel importante. Algunas alternativas diferentes que podamos nosotros como alcaldes tener mejores resultados. Tenemos que cambiar estrategias también, a manera que garantizar la democracia, la gobernabilidad. La Asociación Agenda Migratoria El Salvador señala que las restricciones fronterizas no resuelven las causas profundas de la migración, pero agregan que sí se puede trabajar en conjunto para crear condiciones para el desarrollo territorial, desde la identificación de oportunidades laborales hasta la inclusión efectiva de migrantes retornados. En el contexto migratorio, estos esfuerzos pueden garantizar una migración ordenada y una inclusión efectiva de los migrantes, tanto retornados como poblaciones en tránsito que estamos viendo últimamente en nuestros municipios y en nuestra región centroamericana. Acuerdos bilaterales como el firmado en octubre de 2024 entre los municipios de Santa Ana Oeste de El Salvador y Santa Catarina Mita del departamento de Jutiapa en Guatemala son clave para potenciar el desarrollo social, económico y comercial, destaca César Ríos, director de Agenda Migrante El Salvador. El de Santa Ana Oeste ha firmado hermanamientos con su comunidad vecina de Guatemala y juntos están identificando problemáticas comunes y también identificando estrategias y aliados importantes para el fortalecimiento de su comunidad. Según datos presentados por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, 283.575 migrantes salvadoreños fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos entre 2021 y mayo de 2024, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones reportó que solo en 2024 15.003 salvadoreños fueron retornados al país, es decir, un promedio diario de 41 personas. Este es un informe de Kelly Ábrego. Conocer los casos e historias de las personas migrantes que han salido desde sus países de origen y que han buscado el tan anhelado sueño americano y que conforme a los años se han logrado establecer en este país es de admirar. Ese ha sido el caso de un guatemalteco que hoy en día acá en la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en un empresario exitoso. Este rincón gastronómico no solo ofrece una experiencia culinaria, sino que también lleva consigo la esencia y la calidad de Guatemala, a través de sus platillos y ambiente. Hablamos del restaurante Puchica Barenger, que desde hace más de 5 años abrió sus puertas a sus comensales, y desde ese entonces este lugar se ha convertido en una autenticidad y tradición para las familias chapinas residente en Los Ángeles, California. Aquí vas a encontrar toda la comida criolla, 100% criolla guatemalteca. Estamos hablando de comidas regionales que la gente allá cuando va a Puerto Barrios, la gente prueba el tapado. Y luego, si no va durante años, viene aquí a Los Ángeles y encuentra que aquí tenemos el tapado.
Y luego yo, cuando fui a Puerto Barrios, me comí el tapado. El caqui, que es otra comida de Cobán, una región de Cobán, lo mismo, la gente le encanta. Tenemos el chojín es un caldo de res diferente al caldo de res regular que todos comemos, ¿no? Que es del área de Retauleu, de San Sebastián Retauleu. Y hoy estamos impulsando mucho las tortillas con carne. A esas tortitas están envueltas en hoja de plátano. Cuando usted va al mercado y están las señoras ahí vendiendo su tortilla con carne y su atol de agua, atol de arroz en leche ahí al lado. Este restaurante funciona gracias al esfuerzo de una pareja de esposos originarios de Guatemala, que dejaron su país natal hace más de 30 años para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos. A pesar de las circunstancias de la vida y los retos a los que han tenido que enfrentarse, nunca perdieron su visión y objetivo. Y ahora se volvieron unos empresarios exitosos. Abrir un restaurante es con la mentalidad de ir no solo al guatemalteco, sino llegar a otras nacionalidades. ¿Y cómo? Presentando nuestra comida bien presentada, un ambiente familiar, donde el guatemalteco pueda llevar a sus amistades de otros países a disfrutar la comida, porque te voy a decir, a nivel centroamericano, la comida guatemalteca es muchísima más amplia que los otros países. Tenemos una infinidad de platillos más que El Salvador, Honduras, Nicaragua y que Costa Rica. Entonces, no se ha podido exponer por lo mismo, porque muy pocos restaurantes con este concepto estamos. El lugar emplea a más de 11 personas, que van desde el área de cocina, meseros, hasta bartender. Por su parte, los propietarios esperan poderse extender aún más y aprovecharon para mandar un mensaje a sus connacionales. Estamos en un país donde si no se puede hoy, vas a poder mañana, ¿sí? Las oportunidades siempre van a existir aquí en Estados Unidos y ¿cómo se llama? Es difícil ahorita, pero no imposible. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Por ahora, el gobierno estadounidense enfrenta más de 100 demandas a consecuencia de los cambios en las políticas migratorias y los litigios que están presentando la comunidad inmigrante radicada en este país. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales, informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero en breve volvemos con más en Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora le damos la bienvenida a Reinaldo Albergue de SOS Inmigración para contestar algunas de nuestras interrogantes sobre estos temas. Reinaldo, qué gustazo tenerlo con nosotros acá a través de la señal de Canal 2 y por supuesto en Al Sur de la Frontera. No, placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenido, qué gusto. Bien, vamos a comenzar hablando de lo nuevo sobre el uso del buzón. ¿Quiénes tienen acceso a este beneficio en la embajada? Mire, esto ha cambiado muchísimo en los últimos días porque una cosa era el buzón después de pandemia y otra cosa es el buzón en el 2025. ¿Verdad? Hay 4 categorías normalmente que utilizan el buzón. Los niños menores de 14, que los 2 papás tienen visas múltiples vigentes, van automáticamente por buzón.
Las personas que están renovando sus visas normales van por buzón. Personas mayores de 80 años que nunca antes han tenido una negación van por buzón. Y mamás solteras, ¿verdad? Que el niño no ha sido reconocido por el padre o el papá ya haya fallecido, pero la mamá tenga visa, el niño también va por buzón. ¿Cuáles son los cambios últimos en el 2025? Bueno, que ahora para utilizar el buzón se pide permiso, se pide una autorización. Usted paga en línea, llena formulario en línea, lo enviamos, el perfil de la persona, y esperamos la autorización. Si la embajada nos autoriza, enviamos la documentación. Si no, tenemos que programar una entrevista. Entonces, todos aquellos jóvenes que les dieron visa siendo menores de 14 años y que ahora ya se les venció siendo mayores de 18, antes solo iban a poner huellas y ya, ahora no. Ahora hay que programarles una cita, no solo para que vayan a poner huellas, sino que también para que pasen a una entrevista. Esas son las cosas que han cambiado, igual que las personas mayores de 80. Antes, si usted tenía una negación en los últimos 4 años, no le permitía usarla, pero si ya tenía más de 4, usted usaba el buzón. Ahora no. Ahora dice, si usted ha tenido una negación en su vida, tiene que programar cita e ir a una entrevista. ¿Y qué es lo que debemos de tomar en cuenta cuando queremos hacer uso del buzón si entramos en alguna de estas categorías que ha mencionado? Bueno, lo primero, Roxana, es tener un buen récord. Porque si usted no ha usado bien su visa, se ha quedado mucho más del tiempo permitido, la ha ocupado con otro fin que no es el del turismo, etcétera, entonces ahí aprovechan ellos la entrevista como para negarle su visa y decirle, lo sentimos mucho, ya no puedes continuar con el beneficio porque no has usado correctamente tu visa. Y ahí hay mucha crujir de dientes para la gente que, pensando que es automático, resultan con una negación. Me he quedado pensando en este tema de las mamás solteras. ¿Qué se hace en el caso de que el papá no quiera ni siquiera ir a la embajada? Porque tienen que ir los dos, ¿no? Para sacarle la visa. ¿Cómo es en esos casos? Sí, lo que hacen es que cuando ya están separados, por ejemplo, o ya se divorciaron, hay que ver si la mamá tiene la autorización parental. O sea, un juez de familia le ha dado sobre el niño. Todos los derechos, digamos. Todos los derechos. Si no tiene los derechos, lamentablemente no puede ir sola. Y si el papá está con un rumbo desconocido, que normalmente ya no lo controlamos, tal vez se fue para Estados Unidos, se quedó allá, ya no regresó. Y ya no se sabe de él. Entonces el procurador es el que da la autorización para que el niño pueda salir y es el que le da la autorización a la mamá para que pueda tramitarle visa al niño. ¿Se ven casos así en SOS Migración? Sí, e incluso hay una sorpresa bien peculiar con algunos papás, ¿verdad?, que vienen a El Salvador y la sorpresa de ellos es que cuando quieren regresar ya no pueden salir porque tienen restricción migratoria por deuda en la cuota alimenticia. Entonces muchos papás se llevan no lo pensaron. Se llevan la sorpresa que ellos creen que vienen a pasear y que ya se van, pero si tienen deuda pendiente, tienen restricción migratoria y no los dejan salir. ¿Tienen que pagar esa deuda y me imagino que pedir algún perdón o algo así? Tienen que ponerse al día para que le levanten la restricción. Si no, pues ya no va a poder regresar. ¿Cómo renovar, Reinaldo, una visa para un menor de edad? Mire, si es menor de 14, obligatoriamente tienen que ir los dos papás biológicos junto con el menor. Se le saca pasaporte al niño. Mucha gente me pregunta, ¿y a qué edad le puedo sacar pasaporte? Eso depende del pediatra. A qué edad se lo permite que la mamá lo saque a la calle a tomarle su fotografía y sacarle su pasaporte. Bueno, hay mamás que bebés, no, de 3, 4, 6, he visto yo casos que lo sacan del país. ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuando ya el niño tenga pasaporte, ¿verdad?, y del viaje próximo que vayan a tener los papás, se le hace una aplicación, se paga sus derechos de visa, se le crea su perfil al niño y se pide la autorización para ir a la entrevista. Y también es importante, Reinaldo, el objetivo del viaje, ¿verdad? Porque ¿para qué va a querer llevar un bebé de 3 meses a Estados Unidos a una vacación? O sea, sí, yo siempre recomiendo que a los niños hay que sacarles visas pequeños, porque si usted los deja crecer, ya después de los 15 es bien difícil sacarles visa. Entonces mi recomendación siempre va a ser, si la puede sacar siendo bebé, ¿verdad?, o chiquito, 2, 3, 4, 5 años, hágalo para que el niño tenga su récord desde pequeño. Sí. ¿Y los mayores de 80 años? Ya que mencionaba ese grupo etario, no sé, ¿hay algún tipo de restricción? ¿Hay algún tipo, o es más fácil?
Mire, automáticamente, solo por ser mayor de 80 años, usted puede ocupar el buzón, siempre y cuando tenga récord limpio, no haya sido deportado a los Estados Unidos, no haya tenido problemas con la ley y no haya tenido negaciones anteriores. Porque si usted ya tiene un récord manchado, difícilmente un oficial le va a dar. Reinaldo, cuando dice negaciones anteriores, ¿puede ser una negación que posteriormente se aclaró, se solventó la duda que tenía el cónsul y ya se le dio la visa? Puede ser. Lo que pasa es que antes nos permitían que solo fuera una negación después de 4 años. Si en los últimos 4 usted no había tenido negación, le permitían usar el buzón. Pero eso antes de la era Trump, ¿no? Sí, correcto. Acuérdese que todo ha cambiado a partir del 2025. Migración va a ser completamente diferente a partir del 2025. ¿Qué cree que va a cambiar? Bueno, muchas cosas están cambiando ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, acuérdese que cada país se reserva el derecho de admisión. Puede ser que hayan más controles para la selección de las visas. Usted ha visto, El Salvador es uno de los países con más alta negación, porcentaje de más alta negación. ¿Esto es cierto? Bueno, según lo que yo vi en un medio de comunicación, tenemos el 52% de negación. O sea, de cada 10 personas, 5 personas. Entonces, Nicaragua dicen que es el primer país, nosotros somos el segundo. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué tanta negación en El Salvador? Lo que pasa es que aquí, Roxana, mucha gente no tiene el temor a mentir. Mentimos con mucha facilidad. Muchos ya vivimos en Estados Unidos, no decimos. Muchos tenemos familiares ilegales en Estados Unidos, ocultamos la información. Muchas personas tienen problemas con la ley y no quieren contar. Entonces, cuando usted va, y ahora que el formulario es electrónico, usted ya no puede engañar al sistema, pues. Sí. Porque ellos tienen toda una red completa donde pueden saber. Hablando, Reinaldo, de eso, de tener familiares en los Estados Unidos, yo sé que hay muchos amigos televidentes que tienen su visa y que también tienen familia que está indocumentada en los Estados Unidos y a veces por temor es que no dicen, sí, lo tengo. ¿Esto realmente puede afectar tener un familiar indocumentado? O sea, al decir la verdad, ¿no? Puede afectarle a una persona, bueno, siempre hay que decir la verdad, lo que quiero decir es, puede afectar tener un familiar indocumentado en los Estados Unidos, aunque la persona haya tenido un buen récord y buen uso de su visa. Depende qué tipo de familia es la que tengo allá. Por ejemplo, si yo le saqué visa a mis hijos cuando eran pequeños, pero ahora ya grandes se me fueron y se quedaron en Estados Unidos, y como yo fui el responsable de haberles sacado cuando eran menores, lógicamente yo les autoricé salir. Entonces sí tengo responsabilidad, sí me afecta directamente. Pero si son papás, mamás, que mi papá se fue, mi mamá se fue. Digo, ¿cómo controlar a un hermano? Correcto. Y depende también si usted ya tiene su propio núcleo en el país. Si usted ya está casada, tiene su hogar, no tiene por qué afectarle. Le afecta si usted lo niega, si usted lo trata de ocultar, pero si lo declara, no, para nada. ¿Cuáles cree usted, Reinaldo, que son las principales razones por las que te niegan una visa? Primero, no tenemos estabilidad laboral. Segundo, no tenemos estabilidad económica. Tercero, no tenemos estabilidad familiar. Bueno, la estabilidad familiar es relativa, Reinaldo. Sí, bueno, pero acuérdese que mucha gente dice, bueno, estoy soltero, no tengo esposa, no tengo hijos. No tiene un arraigo, no voy a regresar por mis hijos, bueno, por mi marido, ¿verdad? Entonces, ellos se fijan en todos los detalles del aplicante y si el perfil de la persona no reúne las condiciones mínimas, porque ellos dicen, usted tiene que demostrarle al oficial su capacidad económica de poder costear su propio viaje. Y segundo, demostrar que usted va a regresar al país. ¿Cómo demuestra usted que va a regresar al país? Que tiene algo aquí, ¿no? Por sus bienes. Les ha aventado una casa, pues, por decirlo así, ¿no? Su familia, por su trabajo, por su negocio, por sus bienes. Entonces, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Sí, nadie va a dejar tirado un negocio, por ejemplo, ¿verdad? Solamente por quedarse allá. En cuanto a otros temas, Reinaldo, como por ejemplo el TPS o DACA, ¿cree que hay alguna salida legal para los que han sido amparados? Bueno, TPS, ya hablamos de que han habido buenas noticias, ¿verdad? Que están en este proceso de reinscripción todavía, pero por ejemplo el DACA,
uno lleva a sus hijos, los hijos no deciden a dónde, esas han sido decisiones de adultos y ellos vienen a pagar las consecuencias, ¿no? Bueno, el DACA ahorita tiene mucha aceptación en el gobierno actual. Ha dicho que lo van a respaldar, que les van a ayudar, que van a buscar un camino a la legalización, etcétera. Los tepecianos, pues ya sabemos que el TPS por ley no termina en una residencia permanente. Cuando termine el programa la gente va a tener que abandonar, ¿verdad? Eso no se puede hacer nada. Eso es negociaciones de gobierno a gobierno y es una ley ejecutiva y el presidente decide si continúa un programa o no continúa un programa. Entonces ya estamos claros que con el TPS ahorita hay un proyecto, Roxana, muy interesante en el Congreso que todo el mundo le está apostando y se llama Dignidad. ¿Verdad? Aquellas personas que logren demostrar que tienen más de 10 años de vivir allá en Estados Unidos con un buen récord, con haber pagado impuestos, no haber tenido problemas con la ley, van a poder aplicar a este programa. Pero este es un proyecto de ley. Proyecto. Imagino. Es un proyecto. Sí. Todavía no lo han aprobado. Porque recordemos que en Estados Unidos tiene que pasar por la Cámara de Representantes, por el Senado y después por el presidente. O sea que es un largo camino desde John McCain, que no escuchábamos de alguna reforma migratoria o algo así, ¿no? Es correcto. Entonces hay que esperar, ¿verdad? Así comienzan todos proyectos que después se pueden convertir en ley, pero como usted dice, tiene que pasar todo ese proceso. ¿Y cree que vengan medidas más duras de migración? Bueno, esperamos que ahorita acaban de aprobar que la deportación expedita, que aquellos que los agarren teniendo menos de 2 años de haber entrado no los van a llevar a corte, sino que inmediatamente los van a deportar. Eso ya está firmado por el presidente. O sea, ya se está cumpliendo. Ya, ahorita. El hecho de sacar a todas las personas que tienen récords criminales también ya se está cumpliendo. Van también tras el grupo de las personas que no fueron a corte y ya un juez les determinó una deportación en ausencia por no haber acudido, y aquellas personas que les dieron salida voluntaria y no obedecieron también es otro grupo que... Entonces ahorita creo que sí, la situación va a ponerse un poquito más dura. Solo tiene 30 días de haberse sentado en la silla. Parece que tiene bastante, ¿no? Sí. Da la impresión por tanta orden ejecutiva. Correcto, entonces vamos a esperar a ver qué va a pasar, ¿verdad? Pero sí sabemos que vienen cosas muy duras para los migrantes. Antes de despedir esta sección, bueno, 2 cosas. Primero, recomendaciones. ¿Qué recomendación le da a los amigos televidentes que están en los Estados Unidos de manera ilegal y que se está hablando mucho de la autodeportación? No, he escuchado bastante de que es mejor regresar que ser sometidos a todo el proceso de deportación. Bueno, esa es la campaña del gobierno, ¿verdad? Que quiere que la gente se salga voluntariamente. Muchos dicen que no van a obedecer, esa ya es decisión de cada persona. Sí. Lo que nosotros recomendamos como oficina a la gente es que se organicen, ¿verdad? Que dejen poderes, que tengan un plan B. ¿Qué va a pasar con mi niño si me agarran? ¿Quién lo va a ir a recoger al colegio, a la escuela? ¿Qué va a pasar con mis bienes, con mi carro, con mi apartamento, con lo que yo tenga? Tengo que dejar ya poderes firmados, ¿verdad? Ya sea a mis familiares o a mis amigos. Entonces, tienen que organizarse. Si no se organizan, después no van a hallar ni cómo recuperar sus cosas. Sí. Y bueno, ya para finalizar, Reinaldo, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cuáles son los temas, digamos, de todo el universo de migración? O si de todos los temas ustedes atienden en SOS Inmigración. Nosotros, de hecho, mi familia, por cierto, pues hemos acudido donde él siempre, y pues es importante, ¿verdad?, conocer todo este gajo de servicios que ofrecen. Claro, nuestra especialidad son las residencias permanentes. Nosotros le ayudamos a la gente para que pueda legalizarse en los Estados Unidos a través de las peticiones de su familia. Esa es nuestra especialidad. También ayudamos con las visas de turismo, con las visas de trabajo, con las visas de estudiantes, con las personas que quieren renovar su pasaporte americano, con todo tipo de trámite que se quiera hacer legal, ¿verdad? Nosotros lo podemos ayudar. Siempre nuestra información es poderlo guiar, que cometa menos errores, que no vaya a ser estafado y que pueda tener un porcentaje de afirmación a la hora de un trámite. ¿Cómo podemos contactarlos? Pueden llamarnos al 2564-1236 o 37, siempre marcando el área 503, o en redes sociales lo más fácil, búsquenos como SOS Inmigración. Estamos en TikTok, Facebook, YouTube, todas las redes que usted tenga, ahí estamos nosotros. Muchas gracias, Reinaldo, por su tiempo. No, gracias a usted por la invitación. Vamos nosotros a una pausa comercial, ya volvemos.
¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Más de 800 niños y adolescentes han sido retornados a Honduras desde Estados Unidos y México en lo que va del año. Dicha situación enciende las alarmas de organismos defensores de la niñez. Preocupación generan las altas cifras de deportaciones de menores que a la fecha ya acumulan más de 800 después de la implementación de las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump, por lo que organismos que integran la red coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos alzan la voz de ayuda para que ahora el país busque medidas de integración saludable para ellos. Los niños vienen claro, ¿verdad?, con una situación de vulnerabilidad. En realidad, la población en general que está retornando, pero más las niñas, niños y adolescentes están retornando con mayor vulnerabilidad. Obviamente hay desafíos grandes en el tema de reintegración, en el tema de una reinserción, ya sea en los diferentes áreas, como el área educativa, en el área de salud y en el área económica y social para los núcleos familiares. Esta integración de la niñez retornada representa grandes desafíos para los gobiernos locales por la falta de presupuesto, lo que ha sobrepasado su capacidad de respuesta en municipios como Choloma Cortés. Sí, definitivamente sí, porque tenemos no solamente los desplazados internos del país, sino también los que van en tránsito. Por ejemplo, tenemos muchos niños venezolanos y ecuatorianos en el municipio, familias que están allá pernoctando y los que vienen también deportados. Según el Instituto Nacional de Migración, durante el 2024, entre México y Estados Unidos, retornaron al país un total de 7,785 niños y de acuerdo a la red COIPRODEN, de mantenerse en alza las deportaciones, las estadísticas de este año superarán a los anteriores. Con imágenes de Carlos Rodríguez, les informó Cintia López. La política migratoria del presidente Donald Trump ha generado expectativas sobre las deportaciones masivas hacia México. Sin embargo, los albergues en Ciudad Juárez que se prepararon para recibir a cientos de migrantes están prácticamente vacíos. Mientras el gobierno de Donald Trump adopta medidas restrictivas hacia la inmigración ilegal, los albergues en Ciudad Juárez permanecen con baja ocupación, tanto de deportados como de quienes buscan cruzar a Estados Unidos. No, el año pasado sí estaba el índice de migrantes alto todavía. Desde que entró en vigor la nueva política migratoria en Estados Unidos, las cifras de deportados a México aún no se acerca a lo que esperaban asociaciones civiles, religiosas y el gobierno mexicano, que acondicionó un refugio temporal bajo el programa México te abraza, esperando un alto número de connacionales repatriados. Es una realidad que hasta ahorita no hemos experimentado en la ciudad. En realidad el número de deportados ha sido menor, ¿verdad?, a las estadísticas que se habían proyectado. Sin embargo, no quiere decir que en algún momento no llegue a darse, ¿verdad? Entonces, entendemos que para eso tenemos que estar preparados. De acuerdo con datos de los albergues, la mayoría de los migrantes deportados no están siendo enviados directamente a México, sino a sus países de origen, reduciendo el impacto en la frontera. A pesar de ello, las organizaciones en Ciudad Juárez siguen preparadas ante cualquier cambio en la política migratoria de Estados Unidos. Sí, estamos a cualquier cosa, igual migrante o no migrante, que necesite el apoyo. Estamos pendientes de todo eso. Por ahora la situación sigue siendo incierta en la frontera norte de México, mientras el tema migratorio continúa siendo un punto clave en la relación entre México y Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual?
Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera a través de Canal 12. Recordemos que Donald Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero hasta ahora el ritmo de las deportaciones se ha mantenido estable, esto en comparación con el año pasado. Veamos estas gráficas de datos proporcionados por Thomas Cartwright del grupo de defensa Witness at the Border, que hace un seguimiento de la información disponible públicamente sobre los vuelos ICE y sobre cifras. Estas cifras son similares a la administración de Biden. El número de vuelos de deportados del 20 de enero al 21 de febrero por año y por región nos deja lo siguiente. Latinoamericanos y caribeños en 2024 134 vuelos y en 2025 128. África en 2024 5, en 2025 11. Asia 2024 1 y en 2025 son 4 vuelos de deportados. Guatemala, Honduras y El Salvador fueron los destinos con más vuelos de deportados, seguidos por México, Ecuador y Colombia. Y una considerable caída de guatemaltecos deportados se reportan en los datos de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, contabilizó en enero el procesamiento de 81.792 migrantes de distintas nacionalidades. De esa cifra, 4.745 son guatemaltecos, lo que representó una caída del 48% en la llegada de connacionales respecto a diciembre de 2024, que reportó 9.204 casos. Esto posicionó a Guatemala en el quinto lugar a nivel mundial. La primera casilla la ocupa México, seguido de Venezuela, Cuba y Honduras. Por aparte, en el caso de menores no acompañados, en enero se procesaron a 789, contrario a los 2.316 de diciembre pasado. Esto representó un descenso del 66%. Organizaciones de apoyo a migrantes y necesitados en la frontera norte de México buscan cómo compensar la pérdida de fondos a consecuencia de los cambios en la Agencia Estadounidense para la Ayuda Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. Los salones lucen vacíos en el Centro Scalabrini de Formación para Migrantes. Se quedaron sin maestros cuando el gobierno de Donald Trump suspendió la labor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Vino el freezer, nos quedamos en el apoyo. Ubicado en la fronteriza ciudad de Tijuana, normalmente imparten diversas capacitaciones que van desde soldadura hasta corte de pelo, sin cobrar a los alumnos. Nuestra prioridad es apoyar lo más que podamos a la inserción sociolaboral de las personas en situación de movilidad. El CESFOM perdió el 75% de sus fondos, que llegaban mediante varias agencias internacionales como ACNUR, la Oficina de Ayuda de Refugiados de Naciones Unidas. Hubo cortes de recursos económicos con varias organizaciones. El director de la Casa del Migrante, fundador del Centro de Capacitación, recurrió a sus redes sociales buscando donativos para continuar con sus servicios para los necesitados. Y nos encontramos cortos de dinero para pagar nuestros gastos. La suspensión de la dispersión de fondos de USAID afectó albergues, comedores comunitarios y muchos otros programas que aliviaban la falta de apoyo gubernamental. Sí, hay que voltear a ver todas esas asociaciones civiles que está haciendo la chamba, ahora sí previamente del ayuntamiento. Organizaciones altruistas de ambos lados de la frontera tratan de compensar el recorte. Un grupo de San José, California, pagará para reactivar uno de los talleres que fueron suspendidos. Aún así, faltan donantes para otros programas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.